les bendiga en esta hora. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí. Y en esta hora quiero compartir un tema que lleva como título: No todo aquel que dice Dios me dijo ha oído la voz verdadera de Dios. Y para esto nos vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14 versículo 10. Y dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Vuelvo a repetirle: tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Santo es el Señor. Miren, este es un tema muy importante que debemos entender, y muchas veces existe un malentendido trágico en la iglesia sobre oír la voz de Dios. Es muy importante entender la expresión más común que se oye en los círculos religiosos hoy en día es: Dios me dijo y Dios me dijo. Aquí el apóstol Pablo advierte que hay muchas voces que insisten en ser oídas, pero debemos de tener nosotros mucho cuidado en no revolverlas, ¿sí? Y nosotros, al estar conectados con Dios, tenemos que estar muy seguros de saber qué es la voz de Dios, porque en el corazón se oyen los gritos de muchas voces, y todas ellas quieren pasar por la propia voz de Dios cuando no son la voz de Dios. Si uno confía en cualquiera de esas voces sin ponerlas a prueba, ¿sí? Sin ponerlas a prueba por la palabra de Dios, entonces todo se descarría. El Señor nos enseñó a que tengamos cuidado, y dice: probad los espíritus si son de Dios, y todo espíritu inmundo contrario a su palabra es anatema, ¿sí? Entonces hay mucha gente que dice que oye la voz de Dios, pero muchas veces son las voces de su carne, sí, son las voces de su carne, porque es una voluntad terca que quiere que el enemigo está usando a esa persona para que empiece a sacar cosas que muchas veces no son dichas por Dios, ¿sí? Hay muchas voces que hablan suavemente al corazón, todas son dulces, todas son suaves, y todas prometen y dicen: es Dios quien está hablando, es Dios quien me dijo, ¿sí? Entonces, en esta hora, permítame decirle que muchas veces, ¿quién va a ser engañado con seguridad? Muchas veces es el creyente en Cristo, que piensa, ¿sí? Muchas veces que no lo pueden engañar, y que él es antes, y que él oyó, de veras que escuchó la voz de Dios, pero ahora nos vamos a enfocar en el resultado de la oración privada, ¿sí? Entonces, como leíamos al principio, dice: no somos infalibles, y no todos los mensajes que recibimos vienen de Dios. Eso hay que tener muchísimo cuidado. Hoy en día, hasta la actualidad, muchos se dicen ser profetas y muchos proclaman: así dice el Señor, cuando Dios no les ha hablado nada en absoluto, ¿sí? Entonces debemos de tener muchísimo cuidado, ¿sí? Porque muchas de estas personas hablan lo que les parece, y es el no parecer de Dios. Entonces, y muchas veces la gente se va con la finta de decir: Dios va a hablar, o Dios habló, o Dios me dijo, y es que yo quería escuchar. Pero muchas veces, hermano, el Señor no habla, no dice que hay que hacer, y muchas veces el hombre, porque lo alaban, porque lo enaltecen, porque lo ensalzan, esta persona está haciendo que su carne se esponje, y entonces empieza a oír sus voces de la carne que no vienen de Dios, y empieza a declarar juicio, empieza a declarar tontería y media que no viene de parte de Dios. Entonces debemos de tener cuidado. Entonces, miren, aquí es muy importante entender, en el libro de Ezequiel
capítulo 13, del versículo 1 al versículo 8, dice así la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón. ¿Sí? Fíjese, el Señor está diciendo, esa gente está profetizando de su propio corazón. Y el Señor le dice: diles así, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada, dice ahí, nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. ¿Sí? No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esto esperan que Él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana, y no habéis dicho adivinación mentirosa. Pues, ¿qué decís? Dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Fíjese que esto es muy fuerte lo que el Señor está diciendo, porque realmente hay personas que hoy en día se han levantado y se dicen ser profetas, y se dicen tener sueños, y se dicen tener visiones, cuando Dios no les ha revelado nada, cuando Dios no les ha hablado nada, cuando Dios no ha pronunciado ni una palabra. Y déjeme decirle, cuando algo viene por parte de Dios, el Espíritu Santo, los espíritus tienen que estar en unidad, ¿sí? Si el Espíritu de Dios habla a una persona para dar un mensaje, tiene que estar unido con el espíritu de la otra persona a la que le va a decir el mensaje. Pero si chocan los espíritus, entonces quiere decir que es contrario porque Dios no ha dicho nada. Entonces aquí estamos probando los espíritus si son de Dios. Es muy importante entender eso. Ahora, déjeme decirle otra cosa. Es cierto que Dios hablaba a través de los profetas. Es cierto que Dios también usaba a los sacerdotes para trabajar con ellos y darle las instrucciones. Pero déjeme decirle algo muy importante, que en este caso voy a hablar rápidamente de Aarón y Moisés. Aarón era el sacerdote y Moisés era el patriarca, era el líder del pueblo que Dios puso a trabajar. Entonces, así como Dios, hermano, hablaba con el sacerdote Aarón, ¿sí? Y recibía instrucciones, recibía mensajes que eran inspirados por Dios, eran buenos. Pero déjeme decirle algo más grande, ¿sí? Que Moisés hablaba cara a cara con Dios, ¿sí? Moisés hablaba cara a cara con Dios. Moisés recibía los mensajes directamente de Dios, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces no necesitaba utilizar a Aarón para hablar con Dios. Era Dios el que llamaba a Moisés y hablaba directamente. Entonces, mire, hay muchos dones, hermanos. Hay 9 dones que menciona la Biblia, ¿sí? Y esos 9 dones son del Espíritu Santo. Y gloria a Dios porque usan los dones del Espíritu Santo. Pero déjeme decirle que esos dones del Espíritu Santo se sujetan al pastor, ¿sí? Tienen que sujetarse. Todos los ministerios son muy importantes, pero todos se sujetan al pastor. Es muy importante entenderlo. Es cierto que Dios habla a través del don de profecía, pero se sujeta al pastor. Y si el pastor está siendo guiado por el Espíritu Santo, tiene que pasar por los filtros. Y si ese mensaje que quiere decir choca con el espíritu que tiene el pastor, guiado por el Espíritu Santo, entonces sea anatema, dice la palabra del Señor. Pero si es
mensaje de Dios y el Espíritu mismo enlaza a través del Espíritu Santo, el mensaje es de Dios, y si no, es falso, ¿sí? Entonces hay mucha gente que viene y suelta muchos mensajes así, pero chocan los espíritus, y hay que entender esto. Santo es el Señor, aleluya. Ahora dice ahí, no solo hay profetas, sino una multitud de creyentes que no entienden que sus propios deseos son los que hablan, ¿sí? Su carne es la que está hablando. Están convencidos de que es la voz de Dios, cuando es todo vanidad, dice la palabra del Señor, un deseo del corazón que se disfraza como voz de Dios. Simplemente es algo que está completamente disfrazado, ¿sí? Entonces hay que entender esto. Amén. Gloria a Dios. Dios dice, han sido engañados y yo no he hablado, porque Dios es muy delicado. Sí, Dios tiene mucho cuidado cuando va a soltar un mensaje, cuando va a hablar a alguien. Y hermano, es muy importante entender esto, ¿sí? Recuerde que Aarón y María murmuraron contra su hermano Moisés, ¿sí? Y ellos dijeron, ¿acaso no Dios nos habla a nosotros? Porque hemos profetizado, porque Dios nos habla a nosotros. ¿A poco siempre tiene que ser por Moisés? Y dice que murmuraron contra el siervo de Dios. Y la ira de Dios se encendió sobre ellos. Y María quedó leprosa. Y Aarón tenía las vestiduras sacerdotales. Por eso no le pasó exactamente como María. Pero después que se las quitó, le vino la reprensión. Entonces, hermano, la ira de Dios se vino. Porque muchas veces, hermano, el hombre quiere pasar por encima de la autoridad, cuando Dios, a quien ha establecido, lo va a respaldar siempre. A su nombre sea la gloria. Cristo vive para siempre. Mire, y la gente dice, Dios dice, y dice la palabra del Señor, han sido engañados porque yo no he hablado. Hermano, Dios no le habla a nadie que tenga pecados ocultos, ¿sí? Y muchas veces, hermano, hay gente que se presenta como una dulce palomita, pero sus pecados están ocultos, ¿sí? Tales como un pecado grande de ellos es el orgullo. Muchas veces el hombre no quiere ser humilde, el hombre siempre quiere pasar por encima de los demás, y es el orgullo el que hace que uno cometa pecado y a Dios le desagrada. La ambición, porque quiere tener la autoridad sobre todos, y esto lo lleva al tercer pecado, que es la lujuria. Entonces tenemos que entender que muchas veces no es la voz de Dios la que está hablando, ¿sí? Y vuelvo a decir, hermano, no estoy en contra de los que profetizan, no estoy en contra de los que dicen ser profetas, pero vuelvo a decirlo, todos ellos se sujetan al ministerio pastoral. Porque el pastor es el que fue puesto por Dios, y el pastor exhorta, el pastor se apega a la palabra, el Señor lo pasa por los filtros de la palabra doctrinalmente y bíblicamente para ver si realmente es la voz de Dios. Aleluya. Y déjeme decirle una cita, Jeremías 14:14 dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni les mandé, ni les hablé, ni les di visión, porque solamente sacaron una visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón están profetizando, ¿sí? Entonces, hermano, muchas veces esta clase de persona, hermano, quiere consumir a la iglesia, quiere consumirla, quiere condenarla, quiere acabarla, ¿sí? A veces quiere acabar a una familia, a veces quiere acabar un matrimonio, a veces quiere acabar a una juventud, ¿sí? A veces quiere acabar a un grupo de alabanza. A veces, o sea, quiere actuar de una manera que Dios no lo ordenó. Y dicen, bueno, allá ustedes, yo ya les hablé. Y si quieren entender, entiendan. Y si algo les pasa, juicio, o mueren, allá ustedes, ¿sí? Pero es muy importante entender esto, ¿sí? Y fíjese lo que sigue diciendo la palabra del Señor. He aquí yo estoy contra los profetas
que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho, cuando Dios no ha dicho absolutamente nada. Alza la gloria, bendito sea el Señor, aleluya. Estamos hablando, hermano, de un tema muy fuerte, pero es importante mencionarlo porque hoy en día se ha levantado, hermano, una multitud de falsos profetas, una multitud de gente que anda diciendo cosas, ¿sí? En algunas de las iglesias que he pastoreado, una mujer me dijo, yo he venido a profetizar aquí a Morelos. Y déjeme decirle que donde me he parado, en todas las iglesias donde me he parado, les he dicho que traigo un mensaje de parte de Dios. Y todas me han recibido y todas han escuchado el mensaje que traigo. Pero solamente me falta que usted me reciba en su iglesia. Me falta que usted me escuche y me falta que yo suelte ese mensaje. Y entonces yo le dije, mire, nosotros tenemos un gobierno y una disciplina, ¿sí? Donde Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de plan y Dios es un Dios de propósitos. Así que si usted quisiera traer un mensaje y quiere profetizarlo, primero usted tendría que venir conmigo como pastor y decirme qué es lo que usted quiere decir a la iglesia para que yo lo pase por los filtros en la oración del Señor y en la dirección del Señor, ¿sí? Y si no es un mensaje que va a edificar a la iglesia o que va a edificar a una familia o que va a hacer alguna cosa, entonces tengo que decirle que eso es absolutamente falso. Así que aquí usted no va a soltar esos mensajes que usted viene a hablar. Y entonces me dijo, oiga, pero ¿puedo venir al culto? ¿Puedo estar? Le dije, si viene como un oyente y viene a adorar a Dios y viene a escuchar la palabra del Señor, adelante. Pero en el primer momento que usted me quiera decir algo, quiera soltar algo, inmediatamente la voy a frenar. Y entonces, cuando menos me di cuenta, llegó un domingo y vino con otra. Y empezamos a adorar a Dios, empezó el servicio, empezó a sentirse la presencia de Dios, empezó a derramarse la presencia del Señor tan fuertemente. Y de repente, cuando me di cuenta, ya estaban ahí en su loquera, ya estaban ahí sacudiéndose, ya estaban ahí gritando. Y entonces les dije, paren todo, ¿sí? Y paré la alabanza, paré todo lo que estábamos haciendo en la adoración, lo paré todo y le dije, ¿saben qué? Le dije, se lo dije, que aquí usted no tenía que venir a hacer su desorden. Y Dios no aprueba el desorden. Así que le digo, en el nombre de Jesús de Nazaret, cállese, enmudezca y retírese de este lugar. Y la otra que venía con él, no, escuchen que es un mensaje de Dios y que va a caer juicio y rayos y no sé qué. Dije, pues usted también se me va para afuera, porque Dios no aprueba el desorden. Y además, el Espíritu Santo que está dentro de mí está chocando con lo que ustedes están haciendo. Así que agarré y le dije a los líderes, por favor, condúzcanla a la salida. Y no se querían salir. Y la sacamos en el nombre del Señor. Ahí las dejamos afuera. Digo, si quieren profetizar, profeticen allá a las piedras o allá afuera donde quieran. Pero aquí no van a hacer lo que a ustedes se les pega su regalada gana. Entonces, hermano, yo les digo que el Señor, hermano, es santo. Y al Señor hay que tenerle temor y hay que tenerle reverencia. Y hay que ser muy cuidadosos cuando Dios nos quiere dar un mensaje. ¿Sí? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Sí? Ahora, muchas veces, hermano, hay que entender por qué es importante decirle a la iglesia todo esto. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Mire, últimamente, hermano, qué bueno cuando viene gente a adorar a Dios
Qué bueno cuando viene gente a recibir palabra de Dios. Qué bueno cuando viene gente a ser ministrada, a ser bendecida por la palabra del Señor. Pero qué triste es cuando a mí me toca ver a gente que cuando yo estoy predicando, ¿sí? Los veo que empiezan a cuchichearse entre ellos, veo que empiezan a murmurar entre ellos, veo que sacan su celular secretamente para todo lo que yo esté hablando, ¿sí? Para pasarlo, para ver si realmente estoy hablando conforme dice la palabra de Dios. Pero qué tristeza, ¿sí? Porque realmente, hermano, yo he visto siempre el respaldo de Dios, y gloria a Dios porque Dios me ha respaldado. Y puedo decir hasta este día, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. Hasta aquí su mano me ha sustentado y hasta aquí su mano ha sido conmigo. Porque dice la palabra, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. Entonces, estas mujeres fueron sacadas. Y así, y muchos vinieron. Me encontré a un hombre que de Puerto Rico y me dijo, mire, yo profetizo en cualquier iglesia, en cualquier denominación, yo profetizo. Y me dio su tarjetita. Y me dijo, mire, le dejo mi tarjeta, cuando quiera llámeme por teléfono y yo vengo a profetizarles, yo vengo a soltarles. Hermano, esto no es un juego, esto no es un juguete. Hay gente que como les gusta profetizar sobre la prosperidad, como les gusta profetizar sobre muchas cosas. Entonces, hermano, es importante, santo es el Señor. Mire, Jeremías 23:25 dice, yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, y diciendo, escuche, y diciendo, soñé y soñé, soñé y soñé. ¿Hasta cuándo estará en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Mire, hermano, no todos los sueños son de Dios. No todos los sueños de Dios son de Dios. Hay sueños que sí son de Dios y tienen una interpretación de parte de Dios, pero muchas veces no todos los sueños son de Dios. O sea, no todo lo que soñamos es de Dios. Tenemos que tener cuidado. Y recuerdo a un pastor que ya partió a la presencia del Señor, pero él le llamaba sueños guajiros. Esos eran sueños guajiros. Entonces hay mucha gente que dice sueño y sueño y sueño. Y yo le digo, ¿por qué no sueñan algo hermoso de la iglesia? ¿Por qué no sueñan un avivamiento de parte de Dios? ¿Por qué no sueñan que se llena la iglesia, se salvan las almas, hay investidura de poder, hay bendición de lo alto? ¿Por qué se la pasan hablando de puro juicio, 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 pecado, pecado tras pecado? ¿Por qué? ¿Por qué? Como si esa iglesia fuera, porque yo he estado en algunas iglesias pastoreando, y aún antes de pastorear estuve en algunas iglesias y siempre he escuchado en algunos de esos lugares que siempre la iglesia es una pecadora, siempre la iglesia es una pecadora, pecadora, pecadora. Entonces quiere decir que ya estamos condenados. Entonces, ¿para qué ir a la iglesia? ¿Para qué buscar a Dios si todo el tiempo estamos hablando, que yo lo he escuchado desde hace más de 25 años? Y se sigue hablando la misma situación, que la iglesia es pecadora. Cuando Jesucristo la perdonó con su sangre preciosa, la lavó y la compró y extendió su sangre, aleluya, para que nosotros fuéramos perdonados. Como dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y la iglesia es un hospital para salvar y rescatar lo que está perdido. A lo que muchas veces se le llama muerte, Dios le da vida. A su nombre sea la gloria. Bendito sea el Señor. Y quiero darle una última cita. Gloria a Dios, aleluya. Dice así, Jeremías 23:32. Dice, he aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo, ¿sí? Porque esos sueños muchas veces no son de Dios, hermano, y lo único que hacen es perturbar
y lo único que hacen es meterle miedo a la gente, y lo único que hacen es que la gente se esté condenando. Entonces, hermano, dice el Señor, estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras. Ningún provecho hicieron a este pueblo, ¿sí? No dieron nada de provecho, simplemente lo que hicieron fue dañar al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo. Santo es el Señor. Y dice, y pervertiste las palabras del Dios viviente. Santo es el Señor. Dice, y yo os echaré en el olvido y los arrancaré de mi presencia. Aleluya. ¿Sí? Entonces, hermano, yo quiero decirle en esta hora que esto que yo le estoy compartiendo, yo siempre le he pedido a Dios la dirección. Y yo siempre le digo al Señor que Él nos guíe a toda verdad. Y lo he dicho varias veces, como lo dijo Moisés. Si tu presencia va delante de nosotros, va delante de mí, yo voy. Pero si tu presencia no va delante de mí, no me mandes. ¿Sí? Y hoy estoy en este lugar pastoreando. Hoy estoy trabajando aquí. Y no estoy aquí por gusto, estoy aquí porque a Dios le plació que esté aquí. Y estoy aquí trabajando para Él. Y estoy haciendo lo que Él me dice. Y todo lo juzgamos, pero nosotros lo pasamos por los filtros de Dios. La palabra del Señor dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si todo va conforme dice la palabra del Señor, hermano, hay luz. Pero vuelvo a decir, si choca el Espíritu Santo que yo tengo, choca con ese profeta, choca con ese soñador, choca con ese apóstol, choca con ese maestro, choca con ese evangelista, entonces, hermano, no es de Dios. ¿Sí? Porque cuando es del Espíritu Santo, lo que hay en el pastor y lo que esté hablando el evangelista, lo une. Lo que esté hablando el apóstol, lo une. Lo que esté diciendo el apóstol y el maestro. Y ¿sabe qué, hermano? Quiero terminar con esto. ¿Sí? Hace poco que estaba haciendo un mensaje, le dije al Señor, quisiera yo pedirte que me confirmes que esto es palabra tuya. Y de repente empecé a escuchar una alabanza, hermano, que iba de acuerdo a lo que Dios me había dado en el mensaje. Y dije, gracias. Pero Señor, me gustaría que me dieras otra confirmación para saber que es palabra tuya, es palabra viva lo que tengo que hablarle a tu pueblo. Y entonces, hermano, escuchando al maestro de la escuela dominical, cuando él estaba hablando la enseñanza en la escuela dominical, mire, hermano, lo que Dios me dio a mí y lo que Dios le dio a él, mire, así lo enlazó. Estaba enlazado. Y esto, hermano, estaba diciendo, el maestro de la escuela dominical estaba dando la primera parte y yo estaba dando la segunda parte. ¿Sí? Un enlace, porque esto lo hace el Espíritu Santo. Entonces hay que entender eso, hermano, entienda esto. ¿Sí? Hay que temerle a Dios. Y yo vuelvo a decir, respeto a todos los hombres de Dios y todas las mujeres de Dios, pero el Espíritu Santo, hermano, es el que nos une y el que nos guía a toda verdad. Pero si choca, entonces no es el Espíritu de Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, nos está pidiendo. Amén. Y el Señor, vuelvo a decir, el Señor me dijo, yo te escogí a ti y no a ellos. Y esto, hermano, yo se lo digo en el nombre del Señor, se lo digo como pastor, lo exhorto y lo animo para que juzgue todo conforme a la palabra del Señor.
¿sí? Y tenga cuidado, tenga temor a Dios, ¿sí? Y tenga cuidado de ponerse en contra de los hombres de Dios, porque eso le va a traer más dificultades. Entonces, hermano, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu de Dios le ha dicho a la iglesia en esta hora. Padre, te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, y deseo en mi corazón y en mi espíritu que este mensaje sea recibido, Padre, con madurez, sea recibido verdaderamente para aquellos creyentes que quieren saber la verdad de Dios, porque Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Tenemos un Dios misericordioso, un Dios grande, fuerte, hacedor de maravillas. Él está como amigo ahorita, Él está como un Dios misericordioso, no está como un juez. Llegará un tiempo en que Él será el juez de todos nosotros, pero ahorita hay amor y hay misericordia de Él hacia nosotros. Gracias, Jesús, y que esta palabra sea una llama para que la gente escudriñe más la palabra, estudie más la palabra, y siempre que venga de rodillas delante del Señor, pase y diga: Señor, habla a mi espíritu, que no sea mi carne, que no sean mis deseos, y que estos sueños o visiones que estoy viendo, confírmame si eres tú verdaderamente, pero nos tiene que unir en el mismo espíritu con los siervos de Dios. Padre, gracias, aleluya, amén. Pues hermanos, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con ustedes. Dios les bendiga. Dios con ustedes. Bendiciones.